El Windows 11 de Linux. En este video veremos de qué se trata y qué tan difícil es de instalar y usar. Desde su página oficial ya nos anuncian que es un sistema rápido, estable y seguro. La interfaz es la de Windows 11, en apariencia, tal cual como hicieron en el pasado con Windows 10, ya que este proyecto de Linux FX busca eso, una apariencia similar. Me voy a saltar la historia y el origen de esta distribución para intentar ir a lo que todos queremos, y es ver el sistema operativo como tal. El sistema operativo, al igual que todos los Linux, es gratis y le cobran por los servicios extra y el soporte de estos servicios o funcionalidades extra, si es que las tienen. Contamos con dos ediciones, la de 32 bits y la de 64. La versión gratuita es más que suficiente para la mayoría, puesto que es de uso ilimitado, siempre y cuando no utilicemos los servicios profesionales. La ISO de 64 bits tiene un peso de 4 GB y si desea probarla en una máquina virtual, debe saber que este sistema está basado en Ubuntu LTS, por lo cual a la hora de crear una máquina virtual, debe seleccionar Ubuntu de 32 o 64 bits dependiendo la ISO que haya descargado. Creo que es muy obvio que sí. Al inicio, cuando vamos a instalar la ISO, nos pide que oprimamos F2 para seleccionar el idioma y posterior a esto cargará este pequeño menú donde podemos seleccionar qué hacer. Seleccionaremos la primera opción que nos permite usar el sistema operativo sin instalarlo, algo que comparte la gran mayoría de distribuciones de Linux. Tomará algunos minutos la carga del sistema en su versión previa y esto dependerá de la velocidad de la USB o medio que esté usando. Cuando el sistema carga tenemos una interfaz normal muy parecida al sistema operativo de Windows 11 y este pequeño apartado que nos permite instalar el sistema en tan solo unos clics. Al usar esta opción se ejecuta un asistente que nos ayuda con la instalación y lo único que debemos hacer es completar los apartados. Así que escogemos el idioma, la ubicación y luego seleccionaremos la distribución del teclado. Luego tenemos la opción de crear particiones o dejar que el asistente las haga por nosotros. Para agilizar el proceso seleccionaremos la primera opción donde borramos todo el contenido de la unidad y el asistente procederá a crear las particiones. Una partición para el sistema y otra llamada SWAT, que es como la memoria compartida en Windows de toda la vida. Luego nos pide el nombre de usuario y el nombre para la PC, más una contraseña. Si desea que inicie automáticamente el sistema sin tener que estar metiendo la contraseña todo el tiempo, active esta casilla. Ahora solo es cuestión de esperar que se instale, porque no hay nada más que hacer, y a comparación de Windows, esto fue bastante rápido y sencillo. Así que solo esperamos. Unos minutos más tarde. El proceso duró 17 minutos y luego nos pide un reinicio. Cuando se reinicie, nos pedirá que retiremos el medio de instalación y oprimamos Enter. Revisaremos los distintos apartados del sistema operativo buscando la necesidad de ver si requerimos de usar la terminal para instalar o corregir algún problema o si simplemente debemos hacer unos cuantos clics como sucede en Windows o en Mac OS. Lo primero que estamos revisando en este momento es el apartado de notificaciones, donde podemos ver que efectivamente nos muestra algo rápido y claro. Como podemos ver, fácilmente podemos ingresar a las configuraciones de este apartado sin necesidad de hacer algo muy complicado. Al oprimir el área de actualizaciones o el icono, también nos envía directamente a la pantalla donde comienzan a cargar las actualizaciones, algo bastante simple y muy parecido en Windows. Podemos ver que toda la iconografía está bastante bien lograda, aunque tiene su diferencia. De hecho, desde esta misma ventana podemos ver qué tenemos instalado en el equipo y qué preferencias tenemos, inclusive acerca del sistema operativo. Muchas de las aplicaciones que están instaladas intentan emular la similitud a las aplicaciones que podemos encontrar en Windows. De hecho, uno de los apartados más llamativos es el navegador, ya que es el mismo que se utiliza en Windows 11. Aquí funciona de la misma manera y se configura de la misma manera. Volviendo a la ventana de actualizaciones, ya podemos ver que tenemos 718 nuevas actualizaciones y que simplemente al darle un clic comenzarán a descargarse e instalarse. Sin embargo, lo voy a saltar con el fin de no hacer el video
muy largo. Lo primero que podemos notar es que el menú inicio es muy parecido al de Windows 11 y ya tenemos muchas aplicaciones preinstaladas que nos ayudan a solventar las diferentes tareas del día a día. Por ejemplo, ya tenemos instalado OBS. Y algo que me llamó la atención es el monitor de recursos o del sistema. A pesar de que su interfaz es totalmente diferente a la que podríamos ver en un sistema operativo como Windows, es bastante sencilla de entender. Por un lado, podemos ver el porcentaje del CPU, de las unidades de almacenamiento y también de la cantidad de RAM que tenemos, verificar los puertos de red y la conectividad y demás datos que en teoría se pueden ver desde el administrador de tareas de Windows de toda la vida, de una manera muy visual y muy sencilla. Una de las cosas que también nos permite hacer este monitor del sistema es salir de la aplicación o finalizar la aplicación. De igual manera, si quisiéramos finalizar un proceso, desde este mismo panel lo podemos hacer de manera muy sencilla con clic contrario, terminar proceso. Con la ayuda de Dolphin podemos simular el mismo explorador que encontramos en Windows y la verdad es que es muy parecido y sencillo de utilizar. Una de las aplicaciones que también se suele instalar mucho en un sistema operativo es Spotify y este ya viene instalado en este sistema operativo. En el apartado de configuraciones de Windows también encontramos prácticamente todo organizado de la misma manera acá en este sistema de Linux FX o Windows FX. Así que la apariencia está muy bien lograda y podemos ver ciertas cosas como qué tipo de procesador tenemos, cuánta RAM. Y el apartado de configuraciones de audio, donde configuramos el micrófono, los periféricos de emisión de audio, se configura también de una manera muy sencilla. El apartado de personalización del sistema funciona prácticamente parecido a Windows, simplemente se selecciona una personalización y listos. En el apartado de administración de copias de seguridad o de almacenamiento, para ser más claros, donde podemos dividir el almacenamiento para crear particiones, tenemos Gparted. Visualmente no es tan sencillo de entender, pero con un video de seguro usted va a entender rápidamente cómo se puede utilizar. En el apartado de aplicaciones estándar podemos seleccionar qué navegador por defecto, qué explorador y qué otras aplicaciones se encargan del correo de manera por defecto según las necesidades o gustos que nosotros tengamos, simplemente dando un clic. Entonces esta parte también quedó muy bien lograda y hace que el entorno o la navegación por este sistema operativo sea muy sencilla. Ahora pasemos a lo que nos interesa y es el proceso de instalación de aplicaciones. Cómo se hace, qué tan difícil es y cuáles puedo instalar, cuáles no y cuáles puedo encontrar en la tienda de una vez, que nos puede ahorrar mucho trabajo. La Windows FX Store la podemos encontrar ahí en la barra de tareas o simplemente desde el menú inicio. Una vez esta se despliega, vamos a tener un apartado de búsqueda donde podremos colocar el nombre de la aplicación a instalar. Por ejemplo, vamos a buscar e instalar Simple Screen Recorder, una aplicación que nos permite capturar el escritorio de nuestro sistema operativo. Una vez la encontramos en la tienda, le damos al botón Instalar desde Snap. Pedirá una contraseña que es la misma del sistema operativo, aceptamos y comenzará el proceso de descarga e instalación. Prácticamente igual que si estuviéramos en la tienda de un sistema operativo como Windows. Hay ciertos programas que nos salen en la tienda, como por ejemplo LibreCAD, y que automáticamente, por obligación, deberíamos ir a la página oficial y ver el cómo se puede instalar en distribuciones derivadas de Ubuntu, como por ejemplo otra aplicación que se llama Atom, que sirve para programar. Entonces, como sabemos, la mayoría de distribuciones basadas en Ubuntu se pueden instalar con archivos .dev. Y para estos casos sí o sí tendríamos que utilizar la terminal para ayudarnos con el proceso. Igual en el sistema operativo también provee descargar Blender y también lo pude hacer desde la tienda. Intenté utilizar otros programas como Shortcut para editar video o Kdenlive para editar video. Y todo esto utilizando simplemente la tienda del sistema operativo, sin ni siquiera utilizar la terminal. Aparte de la cantidad de programas que ya tiene instalados el sistema operativo, como lo son Gin2, Audacity, pero para la mayoría de usuarios que no tienen necesidades muy específicas, el sistema operativo está lo suficientemente preparado para este tipo de personas.
para navegar por internet, para ver contenido multimedia, para descargar música, para editar una imagen de afán, para grabar un audio o grabar la interfaz del escritorio, redactar un documento y un poco más, inclusive editar un video. De una manera muy sencilla, descargando sus aplicaciones desde una tienda, viendo las actualizaciones, todo de una manera muy sencilla, así que puede ser una de las distribuciones a las que usted puede migrar sin necesidad de tener una curva de aprendizaje muy alta y sin estrellarse con tantos errores, ya que la mayoría de cosas las va a poder hacer de una manera muy sencilla y en tan solo unos cuantos clics. Si le gusta este tipo de videos donde analizamos sistemas operativos de una manera sencilla y dejando el tecnicismo a otro lado, no dude en suscribirse, dejar su opinión en la caja de comentarios y apoyarnos con un me gusta. Nos vemos hasta el próximo video. Chao pues.